PP, el PP ¿El PP? Y luego no sé si vamos a ir al Ministerio de Fomento, que a lo mejor ahí hacen algo más. Ana, ¿Y algún ya está, cuando quieras más, empezar no? ya lo tengo. Pues pensábamos hacer a lo mejor a UPyD, pero no sabemos. A lo UPyD. mejor queda mejor solo con PP, PSOE para que un poquito de drama, no sé. ¿Drama por qué? No sé, en plan, un poquito los contrarios. No, más que drama, que como hay un poco de bipartidismo. Pues eso. Bueno, pues cuando queráis. Pues nada, empezamos por lo primero, que es lo más obvio. ¿Cuál cree usted que son las principales deficiencias del sistema hipotecario aquí en España? Si es que tiene. Tiene muchas. Y es que, sobre todo, está muy desequilibrado. Este hipotecario que se previó para acceder fácil al crédito, que la gente pudiera acceder a la vivienda vía la compra de vivienda y que tuviéramos mucha facilidad de acceso al crédito, pero ese acceso al crédito tenía un precio, y es que el que concedía el crédito tenía una superioridad alta sobre el que solicitaba el crédito. Y eso se ha visto en un momento en el que la gente ha tenido dificultad para hacer frente al pago de sus deudas. No éramos capaces de entender bien nuestros contratos hipotecarios, seguramente la mayor parte de los ciudadanos, y nuestros contratos hipotecarios estaban llenos de letra pequeña y de cláusulas abusivas de las que ahora somos mucho más conscientes que hace unos años. Entonces el coste de poder acceder fácilmente al crédito lo estamos pagando ahora. ¿Y consideraría que el tema de antes, lo del IBIMA, también puede ser un problema, una deficiencia hipotecaria? No, lo del IBIMA es otra cuestión. Lo del IBIMA es un poco un reflejo de cómo no es la crisis, sino la acción directamente de los gobiernos en este momento los que están dificultando no acceder al crédito, sino acceder a la vivienda por parte de muchas familias. Resulta que el IBIMA adquiere una serie de viviendas que las pagamos entre todos con nuestros impuestos, que son patrimonio público. Y hoy por hoy, ante determinadas situaciones de ruptura de los contratos privados, de imposibilidad de pagar las hipotecas, la única alternativa que tienen muchas familias es poder acceder a esos recursos que entre todos construimos. Y lo que está haciendo el IBIMA es subastar los recursos de todos a un precio de ganga, ese precio de ganga al que no acceden las familias. La última alternativa, el último recurso que puede quedarle a una familia que sufre un desahucio, que pierde su vivienda, que es poder acceder a una vivienda de promoción pública, una vivienda pública, la estamos subastando a fondos Restil, con lo que prácticamente no hay alternativa para poder acceder a la vivienda. Es un drama, ¿no? Sí, y hablando de dramas, el tema de la dación en pago, porque aquí en España no se aprueba, ¿es que los políticos tienen miedo a que los banqueros le quiten las ayudas? O... No, hoy por hoy es incomprensible efectivamente que no se apruebe, porque resulta que a las entidades financieras sí se les está haciendo daciones en pago. Hasta ahora no se le había hecho dación en pago a nadie, ante la lógica de mantener el equilibrio del mercado económico, de las reglas económicas. Pero estamos en una situación en la que resulta que a las entidades financieras se les hace dación en pago a través del banco malo y se sanean los activos tóxicos que tienen, pero cuando las familias se ven una dificultad de pago, no se les hace dación en pago y se sanean su situación financiera, y para nosotros es incomprensible. A partir de que se hace dación en pago a las entidades financieras, entendemos que hay que cambiar un poco el sentido, ¿no? Que es preferible que se le haga primero a la familia, para que las familias puedan hacer frente al pago de sus deudas y así sanear a la banca, que sanear a la banca directamente y exclusivamente, porque eso al final no tiene ninguna repercusión en la familia. Muchos políticos creen que la gente que está ahora desahuciada como que se lo merece. ¿Cree usted que la gente que hay ahora desahuciada vivieron por encima de sus posibilidades? ¿O que es problema, por ejemplo, más bien del gobierno, de las políticas? No, en absoluto es problema de la gente. Cuando alguien accedió al crédito, había dos: uno que solicitaba el crédito y uno que concedía el crédito. Lo que pasa es que asumía las responsabilidades de puntos de vista distintos, de responsabilidades distintas. La familia pedía muchas veces una cantidad ante un mercado sobrevalorado, de un producto que estaba muy por encima de su valor real, y la entidad financiera sabía que estaba muy por encima de su valor real. Y no solo le daba el crédito para ese valor que estaba muy por encima de su valor real, sino que además seguramente le incentivaba a decir, y un poco más para las vacaciones, para el coche, para amueblar, para un desahogo, para lo que fuera, sabiendo que en el caso de que hubiera impago no iban a tener que asumir casi ningún riesgo. Es decir, las entidades financieras han concedido crédito por encima de sus posibilidades, más que las familias hayan accedido al crédito por encima de sus posibilidades.
El Partido Popular afirma que hay indicios de inconstitucionalidad en el Decreto Andaluz de Vivienda. ¿Usted qué opina al respecto? Creo que la Administración de Andalucía, que la Junta de Andalucía ha tenido que recurrir a toda su capacidad dentro de las competencias autonómicas para intentar complementar o suplantar lo que tenía que haber sido un buen proyecto de ley para evitar los desahucios en España, que no se ha querido aprobar en este Parlamento. Y ante la negativa de hacerlo por parte del Estado, la Administración Autonómica ha actuado en el margen de sus competencias. Si no les ha valido el decreto y lo han recurrido, Andalucía ya ha aprobado una ley que no sabemos si se va a recurrir también el Gobierno. Sí, pero lo que hace la Administración Autonómica es intentar dar la protección a los deudores que el Estado no ha querido dar, ¿no? ¿Cree que la ley antidesahucios del PP es antidemocrática porque no hace caso a la ILP que propuso la PA y que firmó mucha gente, creo que 500.000 de personas? Bueno, antidemocrática no, pero inconstitucional sí. De hecho, nosotros nos hemos pronunciado y hemos recurrido al Constitucional por varias cosas. Una, por el contenido de la ley, porque entendemos que no se le dan suficientes garantías a los deudores hipotecarios y que no es una solución para el problema, y ahora si queréis os explico por qué entendemos que no es una solución para el problema. Pero otra también por cómo se tramitó. Y nosotros en el recurso que hemos presentado al Constitucional no solo hemos metido el contenido de la ley, sino también la forma de tramitar la ley, para que el Constitucional se pronuncie sobre qué está pasando con las iniciativas legislativas populares en nuestro país. No tiene sentido que el Pleno del Congreso, el conjunto del hemiciclo, acepte a trámite una iniciativa legislativa popular y en 48 horas en una comisión legislativa, solo en ponencia, solo con los que éramos ponentes de esa ley y solo con el voto de los ponentes del Partido Popular en esa ley, se machacara el texto entero de la iniciativa legislativa popular, que no le quedaron ni las comas, no le quedó absolutamente nada. Eso es una burla a la iniciativa legislativa popular, y en ese sentido entendemos que el Constitucional se tiene que pronunciar también. Algunos dirigentes de organizaciones como la PA, por ejemplo Ada Colau, están pidiendo a la Unión Europea que se sancione a España por la mala gestión de los desahucios. ¿Usted cree que si la Unión Europea se hiciera cargo de eso y nos sancionara la situación de la vivienda aquí sería mejor o no mejoraría nada? Bueno, yo creo que la Unión Europea está reaccionando. Es decir, ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que se pronunció sobre una cuestión prejudicial elevada por un juez español sobre cómo se estaban resolviendo las situaciones de desahucio sin atender a las directivas de consumo, de protección del consumidor. Ha habido otros jueces que han elevado otro tipo de cuestiones judiciales a las instituciones jurídicas europeas, y además el Parlamento Europeo en este momento acaba de aprobar por primera vez un texto marco para las hipotecas que tendrán ahora que verse reflejada en la legislación española. Es decir, nos va a obligar a hacer Europa lo que no hemos sido capaces, porque no ha querido la mayoría del Partido Popular, hacer en el Parlamento español. ¿Y qué opina de las declaraciones que están haciendo el gobierno de que son hasta ahora el único gobierno capaz de frenar 700 desahucios, a la vez que están diciendo que la plataforma de afectados es intimidante y violenta? Es que es un poco paradójico, ¿no? Bueno, a ver, el gobierno está diciendo muchas cosas que son un poco lamentables que esté diciendo, sabiendo que son mentiras, ¿no? Es decir, dicen que es el primer gobierno que ha reaccionado legislativamente contra las situaciones de desahucio que se están produciendo a partir de la crisis. No es cierto. Ya la legislatura pasada hubo 2 decretos muy insuficientes para atender el problema de los desahucios, y el gobierno del Partido Popular lo sabe. De hecho, el último decreto socialista de julio de 2011 es bastante más protector que los siguientes 2 decretos que hizo el gobierno del Partido Popular. Y segundo, que están presumiendo de cosas que a nosotros nos parecen dramáticas. Es decir, presumir de parar los lanzamientos, unos miles de lanzamientos, cuando se siguen produciendo en el primer trimestre de este año cerca de 23.000 ejecuciones hipotecarias, es muy triste. Es decir, estamos permitiendo que se sigan produciendo ese tipo de situaciones, y cuando el gobierno habla de parar desahucio, está hablando nada más que de postergar el problema, no de parar desahucio. Lo que están haciendo es aplazar los lanzamientos, el momento de la personación de la policía en el domicilio de la gente, hasta que le convenga electoralmente o hasta que intenten solucionar las cosas directamente en las entidades financieras. Pero el desahucio
la subasta de la vivienda, la pérdida de la vivienda, los intereses moratorios, el drama para las familias, sigue sucediendo. Lo único que van a permitir que las familias se queden un poco más de tiempo en sus casas y eso les supone un alivio, pero siguen perdiendo la vivienda. Y nosotros creíamos que era una buena oportunidad para haber aprobado legislaciones en nuestro país que impidieran que la gente perdiera sus casas, como pasa además en todos los países europeos. Y no quiebra los sistemas económicos de ningún país europeo a través de las leyes de segunda oportunidad. Y en eso vamos a seguir insistiendo. En eso defendimos una proposición de ley, en eso presentamos una alternativa al texto normativo del Gobierno y sobre eso hemos vuelto a registrar otra iniciativa legislativa hasta que lo consigamos. En 2007 la ministra de Vivienda propuso abrir 10 juzgados que solo eran para desalojar, para los desahucios. ¿A usted qué le parece eso? Bueno, y si ahora, si estuvieran todavía en el gobierno, lo volverían a... No, hay una falsedad detrás de esa noticia. Esos juzgados no